Vamos a grabar esto para subirla ahorita a YouTube. Muy bien. Y arranquemos a hablar de la revolución industrial. Por fin. Entonces, nosotros habíamos estado hablando de la revolución agrícola, de la formación del mercado de la tierra, hemos hablado de la gran divergencia, y todo eso ha sido una construcción de causas remotas para llegar a la revolución industrial, para poder identificar qué es lo que causó que un buen día decidiéramos reemplazar el trabajo humano por el trabajo de máquinas y ocurriera un proceso de mecanización. Bueno, no fue un buen día, fue un proceso de muy, muy largo aliento, como espero haberles transmitido hasta ahora. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta sesión? Y esta sesión es de dos clases. Lo primero, unos conceptos claves. O sea, vamos a hablar de precios relativos, de sustitución de factores, qué es eso de crecimiento intensivo, qué es eso de crecimiento extensivo, qué entendemos por productividad total de los factores, y le vamos a poner un poquito de filosofía y vamos a hablar de la diferencia entre el mercantilismo y el libre cambio como filosofías o como propuestas de régimen económico. Luego vamos a hacer un repasis de todo lo que hemos visto hasta ahora, visto desde el lente de la empresa, de la organización empresarial, porque mal haríamos en pensar que la primera empresa fue Bayer, la tecnoquímica, por allá en 1900 o 1880. Las empresas datan de muchísimo, muchísimo antes que eso. Entonces, va a ser muy importante releer lo que hemos visto hasta ahora desde la perspectiva de qué es una empresa. En el Finance Break tenemos que hablar de una cantidad de cosas que han venido pasando en las finanzas en el transcurso de estos 5 o 6 siglos que hemos visto, digamos, entre el siglo XIII y el siglo XVIII, porque han pasado una cantidad de cosas, no es solamente la letra de cambio de la que estábamos hablando la vez pasada, no es solamente el negocio bancario, aparece la deuda pública, por ejemplo, el endeudamiento del gobierno, aparece la sociedad anónima, o sea, la compañía por acciones entre dueños anónimos, eso es una gran innovación. Vamos a hablar también ya de la industrialización británica, pero como un problema de precios relativos, como capital barato, salarios caros, entonces sustituyo lo uno por lo otro. Y de la hipótesis de Max Weber, que decía que es que los protestantes eran más industriosos y más trabajadores que los católicos estaban más preocupados por quemar gente en la hoguera, entonces que por eso la revolución se da en el norte de Europa y no se da en países como España y como Italia. Y ojo, a esa hipótesis le creyeron bastante hasta hace relativamente poco, hasta hace unos 30, 35 años. Vamos a hablar de la transición energética, porque antes de la revolución industrial, o tal vez a causa de la revolución industrial, hacemos una transición de energías renovables, de usar leña, viento, agua, a usar energía no renovable, como carbón, mineral, y a usar petróleo, y a usar destilados de petróleo. Eh, Y hoy en día, curiosamente, estamos tratando de hacer la misma transición energética, pero al revés. Dejar de usar carbón, dejar de usar petróleo para empezar a usar otra vez energía eólica y solar y todas esas cosas. Entonces, pues vamos a hablar de eso también un poco. Y después vamos a hablar ya de cuáles son las industrias de esa primera revolución industrial, porque ahí pasa de todo. O sea, hay cambios en la industria textil, sí, aparece la industria metalúrgica, sí, pero también hay temas en industria de transporte, los ferrocarriles aparecen en esta época, 1830, 1840, y eso cambia la forma en la que se organizan las empresas. Es muy diferente que yo tenga una panadería, digamos, tradicional
10 tipos de panes en una empresa familiar con un horno, a que yo tenga que montar trenes que se mueven a lo largo y ancho de un país con un horario, con un cronograma, con una cantidad de inputs y de outputs diferentes, requieren esquemas de organización industrial bien diferentes. Vamos a hablar de algo que normalmente no se hablaba mucho y este es el punto en el que nos encontramos con la historia social. Fíjense que la revolución industrial ocurre más o menos en simultánea con la Revolución Francesa. Y a raíz de la revolución industrial se crea una nueva clase social, la clase obrera. O sea, aparece el proletariado y cambian las relaciones de producción y esa nueva clase social, digamos, va a tener una serie de reclamaciones y va a tener una serie de demandas que van a reconfigurar la realidad política y que van a reconfigurar la realidad socioeconómica al punto que vamos a llegar a algo que hubiera sido absolutamente extraño para un rey absolutista. O sea, si ustedes le dicen a Luis XIV, al rey Sol, que va a haber partidos políticos, los va a mirar y les va a decir, ¿Quoi? O sea, el tipo que dijo, moi, l'état c'est moi, yo soy el Estado, que le digan que va a haber partidos políticos, uh, tipo, no los hubiera creído mucho. Y ojo, 200 años de diferencia, tal vez 300, sí mucho. Entonces, les voy a contar una cosa acerca del ludismo, porque el ludismo es la reacción de la gente o la reacción de esa clase trabajadora a la innovación técnica. O sea, no tenemos que estar de acuerdo con que nos pongan telares, con que nos mecanicen la producción y con que nos reemplacen. No tenemos que estar necesariamente de acuerdo con eso, podemos resistirnos al cambio. Eso no va a tener mucho efecto, no, pero pues podemos por lo menos intentar resistirnos. Eso va a tener un correlato directo con cosas que están pasando hoy. Hoy estamos también en una época de profundo cambio técnico. El tema de inteligencia artificial, las tecnologías de la cuarta revolución industrial, todas estas cosas que dicen ahora, eh, yo creería que es normal ver tanta movilización social y que es normal ver tanta crítica al sistema y tanta, digamos, reacción a los cambios. Ahora, que vaya a ser exitoso o no, yo creería que no. Los ludistas bueno, los del movimiento ludista eran los que se quejaban de los telares y destruían los telares. Tan exitosos fueron que hoy en día son una anécdota en los libros de historia. No quiere decir que no tuvieran justas reclamaciones, tenían justas reclamaciones, claro, indudablemente. Estaban atentando contra su modo de vida. El cambio técnico tiene ganadores y tiene perdedores y los perdedores tienen todo el derecho del mundo a quejarse. Pero más allá de que se quejen o no se quejen, cuando la tendencia es el cambio es rentable y el cambio mejora la calidad de vida, no hay nada que hacer. No se puede detener. E intentar detenerlo es un despropósito. O sea, tratar de detener la revolución industrial para proteger a los gremios hubiera sido un despropósito, hubiera fracasado y el comercio internacional se hubiera asegurado de que los gremios hubieran desaparecido de todas formas. Eso va a ser muy importante, que lo entiendan desde el principio y es el poder de la competencia. El poder de la competencia en un mercado.
¿Quiere decir eso entonces que estamos condenados y que tenemos que vivir la realidad descarnada de que nos van a reemplazar a todos por máquinas y que no hay nada que hacer? Pues no, no hay que verlo de esa forma tan extrema. Lo que sí hay que pensar es cómo actualizo yo el capital humano, cómo actualizo yo ese factor trabajo para que pueda seguir sobreviviendo y para que pueda tener calidad de vida en medio de esa revolución tecnológica que estamos teniendo. Se los pongo así, ustedes pueden ir furiosos a los bancos a tratar de destruir todos los computadores para que la inteligencia artificial no le quite el trabajo a los analistas. Y pueden ir todos con sus pancartas furibundos y enojados y atentar contra los bancos y romper los vidrios y meterse y sacar los computadores. Y no va a pasar nada. El banco va a reemplazar los computadores y el analista va a seguir siendo reemplazado por inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Formación técnica, entrenamiento, aprendizaje. Esa es la época en la que aparecen las primeras facultades de ingeniería, en las que aparecen las primeras facultades de negocios. ¿Por qué? Porque ya la persona no tiene que estar haciendo la tela, ya la tela se puede estar haciendo sola mientras la persona tiene que estar haciendo otra cosa. Eso mismo está pasando, es verdad. Al analista brazo de riesgo de crédito que salía de la universidad externado en el año 2000, en el año 2005 y entraba a trabajar a un banco, a ese probablemente en 10 años ya no lo van a estar contratando, ya no lo van a estar necesitando, se lo va a hacer un computador, sin problema. ¿Quiere decir que tenemos que destruir los bancos y los computadores? No, tenemos que cambiar el programa académico, tenemos que cambiar el programa de finanzas y hacer un programa nuevo en el que le enseñemos a la gente las habilidades que necesita para salir a este mercado laboral. De ahí que ustedes estén entrenando en un nuevo programa. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, vamos a hablar de una de las principales explicaciones de por qué Europa se pudo industrializar primero y el norte de Europa se pudo industrializar primero que India y China. Y ese es, parece una tontería, pero no lo es. Y es que Europa tenía acceso ilimitado a materias primas. Ilimitado para la cantidad de población que tenía. ¿Por qué? Porque Europa descubrió América. China no. China tuvo el problema de que llegaron en 1453, se dieron cuenta de que estaba ocupada y se fueron. Los españoles y los ingleses llegaron, se dieron cuenta de que estaba ocupada, arrasaron y se quedaron. Y eso les dio acceso a una cantidad de recursos de materias primas, no solamente oro, trabajo, algodón en rama, incluso alimentos. Bien, entonces arranquemos. Arranquemos por, como empiezan todas nuestras sesiones, con los conceptos claves de, de economía que van a ser interesantes para cuando ustedes lleguen ya a macro y estas cosas. Hablemos de precios relativos. Para ir rápido, una explicación rápida es el precio de un bien en términos de otro bien. Por ejemplo, mmm, ¿quién me pone un ejemplo del precio de un bien en términos de otro bien? Eh, algo como decir, eh, el precio de una pizza es igual a 3 empanadas. Ok, eso es un precio relativo. Sí, de acuerdo. Entonces, una pizza vale 3 empanadas y uno puede elegir comprar 3 empanadas o comprar una pizza con la misma cantidad de dinero.
Ahora, los precios relativos pueden cambiar. Y eso es una cosa muy importante. En economía siempre hablamos de precios relativos. Siempre. Ahora, cuando ustedes piensan, pues la moneda, el peso colombiano, lo que se conoce como el numerario, porque todos los precios están denominados en ese bien, en ese precio, pues en esa unidad, ese es un precio relativo. Tantos pesos por una pizza, tantos pesos por una empanada, tantos pesos por un dólar, tantos pesos por... Entonces, todos los precios en la economía son relativos y en este caso, pues los precios relativos van a ser los precios de un bien en términos de otro, pero vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una empresa que produce, qué sé yo, lo que estamos viendo ahí en la pantalla, produce resmas de papel. Y las resmas de papel hay que empacarlas y hay que despacharlas. Entonces, ustedes tienen dos opciones. Pueden contratar a 10 personas que les empaquen las resmas de papel o pueden comprar una máquina que les empaque las resmas de papel. Esas son sus dos opciones. Mi pregunta es, ¿de qué depende la decisión? Supongan que 10 personas empacan la misma cantidad de producto que la máquina por hora. O sea, tienen la misma productividad, son igual de eficientes 10 personas que una máquina. Ustedes son los gerentes de esta empresa. ¿De qué depende la decisión de comprar una u otra? ¿De contratar 10 personas o de comprar una máquina? Pues ahí lo primero que se me ocurre es lo Uh-huh. que usted decía, profe, de los recursos naturales. Es primero, eh, si la máquina es igual de efectiva que las 10 personas, Uh-huh. ¿qué tanta energía me va a consumir la máquina? Ok. Versus. Y pues, versus cuántos son los salarios de las personas. O no, qué Exacto. tanta energía consume la máquina, más cuánto tengo que pagar por la máquina, y Uh-huh. si es más rentable que contratar a las 10 personas. Exacto. Sencillo. ¿Cuánto me cuesta A y cuánto me cuesta B? Y si yo tengo una economía en la que los salarios son muy altos y el capital es muy barato, voy a tener un incentivo para echar gente para contratar máquinas, para comprar máquinas. Esa es la lógica. Mientras más baratos sean los salarios, menos incentivos tengo yo para industrializar el país. ¿Suena conocido? Señores que no hemos podido poner el salario mínimo por encima de 1.000.000 de pesos. Es que todo esto que estamos hablando tiene un correlato hoy con el país en el que estamos viviendo hoy, en lo que estamos viendo hoy. Si me preguntan por qué América no se industrializó o no tiene la potencia industrial que tiene Europa o que tiene Estados Unidos, yo diría que lo primero es porque los salarios relativos son muy bajitos. Entonces no hay incentivo. ¿Por qué se traslada la producción de Estados Unidos a China o a Malasia o a México, a las maquilas en México? ¿Por qué será? Más barato. ¿Más barato que? La mano Pues de obra. Uh-huh. La mano de obra es más barata, pero es tan barata que puedo trasladar todo mi aparato productivo de un país a otro y aún así me sigue saliendo a cuenta producir en otro país. Ponerles las máquinas, instalarlo todo, pagar los impuestos, sobornar al que haya que sobornar para poder entrar al país, pagar los impuestos y contratar a la gente me sale más barato que quedarme en un país. Así son los sueldos.
Entonces, eso que explica la tercerización y la deslocalización de la economía hoy en día es lo mismo que explica por qué Inglaterra. Y es que lo que vamos a ver mucho más adelante es que en Inglaterra los salarios eran muy altos y el capital era muy barato. Y la energía era muy barata. Y eso hacía perfectamente racional el que sustituyeran personas con máquinas. Listo. Entonces, nos acordamos de los tres factores de producción: capital, tierra y trabajo. Y vamos a hablar del crecimiento del PIB. Entonces, yo puedo explicar el crecimiento del PIB, o como le dicen en economía, el output, la producción total de la economía. Yo puedo explicar ese crecimiento de dos formas. La primera es que cogí un factor y usé más de ese factor. Eso es lo que se llama crecimiento extensivo. Entonces, por ejemplo, la población económicamente activa, o sea, los que están empleados trabajando, era de 3 millones de personas y pasó a 3 millones 500. Ahí va a haber más output simplemente porque hay más gente produciendo. Pero también puede ser porque los factores se usan de forma más intensa. Eso es lo que se llama crecimiento intensivo. Esa mayor intensidad en el uso de los factores es lo que llamamos un cambio en la productividad total de los factores. Entonces, la parte del crecimiento que yo no puedo explicar por un mayor uso de factores se explica porque los uso de forma más productiva, porque soy más eficiente en el uso de los factores. Para eso les voy a mostrar. Bueno, la productividad total de los factores se va a calcular a partir de un modelo económico que hace lo que yo les acabo de decir. Coge el crecimiento y lo descompone en dos. El componente que se puede asignar al mayor uso de los factores y el componente que se le puede asignar al uso más intensivo de los factores. Entonces, se los voy a mostrar en la tablita de las lecturas. Aquí tienen ustedes el crecimiento promedio del PIB de Gran Bretaña durante varios periodos. La revolución industrial la parten en tres periodos: 1761, 1780, 1780, 1831 y 1831, 1873. Eso, digamos, es lo que llamamos la primera revolución industrial. De 1873 en adelante viene la segunda. Entonces, fíjense que el crecimiento del PIB durante la primera parte de la revolución industrial es poco, 0.6 anual. Eso no es una cifra muy sensata. ¿Y cómo se descompone? De ese 0.60, solamente 0.35 corresponde a más empleados, 0.25 corresponde a más capital y 0 corresponde a más productividad. Es decir, no es que estemos usando los factores de forma más intensiva, simplemente estamos metiéndole más trabajadores y más capital. Punto. Distinto a lo que pasa entre 1780 y 1831. Ya de ese 1.70%, 0.80, o sea, un poquito menos de la mitad, es más trabajadores, 0.60 es más capital, pero ojo, porque hay un fenómeno que es 0.30, es un poquito, tampoco es pues para echar voladores, pero es el 0.30, o sea, es como un sexto que corresponde a mayor productividad. Ah, estamos usando las cosas más eficientes. Si ustedes leyeron las lecturas, saben que por ahí en esta época es cuando aparece el water frame y la spinning jenny y el motor de vapor. Y ya cuando ustedes lo miran, el pedacito en el que aparecen los ferrocarriles, los destilados de petróleo, o sea, el periodo 1831-1873, el PIB crece mucho más, ¿sí? Y se debe 0.75 a trabajo, 0.90 a capital y 0.75 a productividad. ¿Qué es importante de verlo así?
que el capital se vuelve cada vez más importante y que la productividad se vuelve cada vez más importante. O sea, estamos usando los factores de producción de forma cada vez más eficiente. Miren que el aporte de los trabajadores se estanca entre 0,80 y 0,75. Y lo que realmente está representando un porcentaje creciente, lo que explica ese porcentaje creciente del PIB de Gran Bretaña es el capital y la productividad total de los factores. Esa es la historia de la revolución industrial. En 5 cifras, o sea, en 9 datos que acabamos de analizar, eso es lo que vamos a ver. La dinámica histórica que hizo que eso pasara. Bien, listo. Y lo último de lo que quiero hablar, antes de empezar ya con evento histórico, ese tipo de cosas, es la distinción entre mercantilismo y librecambismo. Inicialmente la diapositiva la había puesto como blanco y negro, pero después dije no, porque me lo van a interpretar como mercantilismo bueno y librecambismo malo, y no quiero transmitir ese sesgo, entonces lo dejé en blanco con azul. No es que uno sea bueno y el otro sea malo, esto a gusto del consumidor, y cuando ya hayan leído mucho, podrán opinar y decir, mire, la evidencia muestra y me gusta más el uno o el otro. Por ahora, el mercantilismo coincide con el absolutismo monárquico, con la época de los reyes con poder absoluto que venía de Dios, y propone una intervención estatal muy fuerte en la economía. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, vea, vamos a suponer, y este es el supuesto grande y además profundamente equivocado del mercantilismo. Uno puede tener supuestos equivocados y llegar a conclusiones razonables. Eso lo van a ver en macro todo el tiempo. Y no es un golpe de suerte, es simplemente cosas que pasan. Vamos a decir que la cantidad de riqueza en la economía es fija. Eso pues claramente no es cierto. Lo vemos cada vez que se crea valor, cada vez que hacemos un edificio nuevo, cada vez que hacemos un programa de computador nuevo, cada vez que hacemos una máquina nueva, la riqueza de la economía va aumentando porque estamos usando los recursos limitados de formas cada vez más eficientes. Entonces la productividad crea valor. Pero ellos decían que no, que la riqueza era fija, limitada. Ojo, estamos en el siglo XVI también, suave ahí. O sea, hay que tener compasión con... Ya bastante hacían con hablar de comercio, riqueza y flujos internacionales de capitales. Entonces, como dicen que el comercio es un juego de suma cero, básicamente lo que dicen es, venga, si yo tengo una balanza comercial favorable, o sea, si yo exporto más de lo que importo, pues yo me estoy quedando con una parte cada vez más grande de la riqueza global. ¿Todos saben cuál es la balanza comercial? ¿Alguien no sabe cuál es la balanza comercial? Como para que lo explique yo rápidamente. Profe, no es lo que sale de una economía contra lo que entra. Sí, es exportaciones menos importaciones. Ah, ok. La cuenta corriente, digamos, aquí estamos hablando de cuenta corriente, no estamos hablando de flujos de capitales. La balanza de pagos es la que tiene todo lo que sale versus todo lo que entra, que es cuando ya mete uno el capital, pero no, por ahora la cuenta corriente está bien, es exportaciones, importaciones. Entonces, el rollo es, si yo exporto más de lo que importo, dado que la riqueza global está limitada, entonces yo me estoy quedando con una proporción más grande de la riqueza global, ¿sí o no? Entonces yo lo que quiero es exportar mucho e importar poquito. Entonces voy a implementar unas políticas proteccionistas. Y la política proteccionista es, venga, yo subsidio a los exportadores y pongo aranceles, pongo impuestos para limitar la importación de productos. Esa es la política mercantilista. Ahora, si bien el supuesto de la riqueza fija es limitada, etcétera, etcétera,
también es cierto que proteger a los exportadores, perdón, que evitar las importaciones puede servir para proteger la industria nacional. ¿Han oído hablar de un tipo que se llamaba Donald Trump? Se llama todavía porque todavía vive. Cuando hablaba de su famosa guerra comercial con China, esa era, esa es la motivación. Yo necesito proteger a la industria nacional, entonces voy a castigar a los importadores y voy a limitar las importaciones de productos para hacer que mis consumidores domésticos tengan que comprar cosas producidas en Estados Unidos y voy a incentivar las exportaciones para atraer capitales y para fortalecer la industria interna. Las políticas proteccionistas, pues sí, muy siglo XVI y muy siglo XVII, pero incluso hoy se usan. Y en algunas situaciones sirven. Inglaterra no hubiera tenido políticas proteccionistas, no había montado un imperio. Acuérdense que lo hablamos la sesión pasada cuando hablábamos de la competencia que había entre la Compañía de las Indias Orientales, la británica y la holandesa. Y cada una tenía un monopolio comercial con ciertas colonias que estaba diseñado para que ninguna otra pudiera entrar y por eso Holanda, pues las Provincias Unidas e Inglaterra tuvieron tres guerras entre 1600 y 1700, precisamente tratando de proteger sus intereses comerciales, que no les quitaran el imperio. Ahora, en el siglo XVIII y siglo XIX llegan los librecambistas, que eso coincide con la aparición de una élite comerciante. Y si yo soy una élite comerciante, pues yo vivo de que me dejen comerciar, de que me dejen exportar y me dejen importar y me dejen mover, porque es que yo gano plata es intermediando. Entonces, para que la burguesía, para que el comercio funcione, yo lo que necesito es que el Estado intervenga poco y que me dejen hacer. Esa es la política del laissez-faire. Para los que ya están viendo francés, laissez-faire quiere decir dejar hacer. La frase completa es laissez-faire, laissez-passer. Es dejar hacer, dejar pasar. Ese es como el logo, el eslogan de esa, digamos, ideología económica, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es que es la actividad económica la que crea valor. ¿Se acuerdan cuando decíamos la diferencia entre la percepción de crecimiento económico y de valor económico, de la riqueza de la nación, de los españoles versus los ingleses? Que los españoles trataban de quedarse con todo el oro dentro del país, lo que causó la revolución de los precios, y los ingleses decían, no, viejo, es que aquí lo que hay que hacer es comercial y generar actividad económica, y si el oro sale, pues entonces que entre la mercancía y nosotros le vamos generando dinámica en política librecambista. Bien. Y la idea de los librecambistas es decir, hay que dejar que las fuerzas del mercado operen. Y si hay un bien que está barato en el país A y está caro en el país B, pues yo tendré un incentivo para ir a comprarlo en el país A y venderlo en el país B. Les voy a hacer una pregunta ahí curiosa. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué un panadero se levanta a las 4 de la mañana para ir a hacer pan? Para que el pan esté listo a las 6, cuando todo el Ajá. mundo sale a comprar. Pero lo hacen por la bondad de su corazón, como los panaderos son personas más buenas que las demás personas en la economía, que los demás agentes económicos. Ellos como que salen y por la bondad de su corazón dicen, me voy a levantar temprano, me voy a montar en un bus, voy a llegar a la panadería, voy a amasar el pan a una hora terrible,
solamente porque yo quiero que la gente pueda comer pan? ¿O será que tienen algún otro incentivo que los hace hacer eso? Yo creo que suponiendo que es el panadero, pues, supongamos que es dueño de su propia panadería, sabe que se vende más por la mañana pan que por la tarde. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, me entra más plata, más me va a quedar para gastar después. ¿Ok? Entonces hay un incentivo económico. ¿Qué es lo que dicen los librecambistas? Que los mercados funcionan no porque haya una gente muy buena. El panadero no se levanta a hacer pan por la bondad de su corazón para que todo el mundo pueda estar alimentado, sino porque tiene un incentivo para hacerlo. Y que no hay necesidad de que el gobierno distorsione ese esquema de incentivos, porque si todos estamos actuando por nuestro propio interés, tratando de maximizar nuestro bienestar, el mercado obrará como una mano invisible que llevará a los precios a un punto de equilibrio y el bienestar social a un nivel óptimo. Optimizará el beneficio para los agentes. Adam Smith. Eso es lo que dice Adam Smith en La riqueza de las naciones. Y pone el ejemplo del panadero. Y después de la colmena de abejas. Es todo poético. Pero esa es la idea detrás de la mano invisible, que si ustedes dejan la estructura de incentivos funcionar como debería, sin intervención, con el egoísmo de todos los agentes, entonces todos vamos a ir hacia un óptimo, hacia un mercado que funciona de forma eficiente, donde se fijan precios y donde todos podemos obtener lo que nos merecemos, digamos. Esa es la idea del librecambismo. El mayor exponente del librecambismo, obviamente, es Adam Smith. Es el padre del liberalismo económico. Entonces, es importante que tengamos eso en mente y hagamos 5 minuticos de break antes de meternos a hablar de la empresa antes de la revolución industrial.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, muy rápido de hecho, de lo que hemos visto hasta ahora, desde el punto de vista de las empresas. Y es, ¿ya estamos de vuelta? Voy a suponer que sí. Sí, profe, ya estamos de vuelta. Bien, hola, excelente. Entonces, empezamos por qué hablar de empresas. Y aquí este es un riesgo grande que corremos porque cuando ustedes lleguen a clase de economía, sobre todo micro, les van a, digamos, van a hablar de empresa como una cosa genérica, como una unidad sellada, que es homogénea, todas las empresas son iguales, que se han mantenido inalteradas en el tiempo. Y eso visto desde el punto de vista de la historia, pues no es cierto. No es cierto. La empresa ha venido, digamos, la idea de empresa ha cambiado desde el comerciante nómada que iba de ciudad en ciudad intercambiando mercaderías a Nutresa, que opera en 7 países, con N líneas de producto que ellos mismos producen. Volkswagen. Entonces, no podemos hablar de una cosa homogénea. No podemos, y la evolución de la empresa va a ser muy importante para entender la revolución industrial. ¿Por qué? Porque aquí hablamos mucho del proceso macro, de la mirada grande de largo plazo sobre cómo ha cambiado el desarrollo económico, pero hay ciertos detalles, hay ciertas cosas, ciertas características puntuales de esos procesos de desarrollo que requieren mirar a nivel micro qué era lo que estaba pasando. Ustedes me imagino que ya vieron toda su introducción a las finanzas, entonces recordarán esa idea del portafolio. ¿Qué es un portafolio de inversiones? Portafolio, diversificación. ¿Eso suena conocido? Creo que es todo el conjunto de, pues, portafolio de inversiones es ser diverso, el conjunto de como, lugares en los que ustedes tienen capital esperando una retribución. Qué pena, pero es que se le está cortando un poquito. No sé si puedo repetir, Juan. Ok, creo que son los distintos lugares en los que se invertido el dinero Ok, esperando una retribución. listo. Entonces, un portafolio puede ser un conjunto de acciones, por ejemplo, o un conjunto de bonos, o unas acciones, unos bonos y unos certificados inmobiliarios. Unas acciones, unos bonos, unos certificados inmobiliarios y algo de deuda pública. Y unos derivados financieros. Y uno le puede ir metiendo cosas, el portafolio es un conjunto de inversiones. Vamos a ver que la creación de un portafolio es imposible sin un tipo específico de organización empresarial que se presenta por primera vez en el siglo XVII. Por eso es que en el siglo XVII surgen las bolsas de valores. No hay una bolsa en 1200, una bolsa en 1600. Y es porque todo ese avance financiero requiere un andamiaje legal para funcionar. Al fin y al cabo, todos los activos financieros, todos son contratos. Y hasta que no hay una forma contractual muy específica, uno no puede construir todo este precioso andamiaje teórico que les vamos a mostrar durante los próximos 6 semestres. Entonces, bien, vamos a hablar de estos temas micro un poco. Entonces, listo. Una definición súper primitiva de empresa. Es un grupo humano con el objetivo de obtener lucro. Y la forma en la que se organizan, la forma en la que obtienen sus fondos para operar
la forma en la que asignan riesgos y responsabilidades, incluso su tamaño, su alcance de operación, su alcance geográfico, están delimitados por la forma de organización. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar en las próximas diapositivas. Porque claro, Adam Smith decía en alguna parte de la teoría de los sentimientos morales que el centro de la naturaleza humana, que uno de los motores principales de la naturaleza humana es intercambiar bienes y servicios. Eso decía Adam Smith. Ahora, ojo, no estamos diciendo que sin empresas no hay intercambio. Nunca hemos dicho eso. De hecho, todo lo contrario. Desde la antigüedad ha habido artesanos, panaderos, talabarteros, herreros, de todo. Ha habido cualquier cantidad de oficios. ¿Cuál es el tema? Que antes eran individuos, que antes eran, si acaso, familias. Ah, no, es que yo soy panadero porque mi papá era panadero y su abuelo era panadero y su bisabuelo era panadero y siempre hemos tenido en la panadería en la misma esquina de Pisanchi. Listo. Pero eran individuos, o si acaso familias, en la que la organización no viene de una necesidad de organización empresarial, sino de una organización familiar. O sea, es un criterio social. Pero no, aquí de pronto ocurre alguna cosa y cambiamos de la organización individual a la asociación de personas. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó que hizo que un buen día decidiéramos asociarnos? ¿A que ¿Alguien se había hecho alguna vez esa pregunta antes de esta clase? ¿No? Es una pregunta chévere. Entonces vamos a comenzar por el principio. Cayó el Imperio Romano, 476, y digamos, en ese momento empiezan a surgir las relaciones feudo-vasalláticas de las que hablábamos en algún momento. Estamos en un mundo de agricultura de subsistencia, aquí no hay mercado, no hay mucha acumulación de excedentes, si acaso intercambiamos una libra de frijol por una libra por una libra de carne, o sea, es muy un mercado de trueque de los pequeños excedentes que nos sobran, entonces ahí vamos haciendo intercambios, listo, vale. Un poco más adelante va a aparecer esa relación de señorío, que ya no es una relación social, sino que es una relación económica en la que hay un señor feudal que le presta un pedacito de tierra al vasallo para que éste la explote y a cambio y se termina quedando con la renta de la tierra. Ah, wow, entonces ahí gana capacidad de compra. Entonces ahí empieza a acumular. Es en esa acumulación de riqueza donde aparece ese primer comerciante que les contaba hace un rato. Es un nómada que va con la mercancía a cuestas, como los que están en la imagen. Típica caravana que va por la ruta de la seda intercambiando especias por manufacturas, por productos terminados de cualquier tipo y van haciendo intercambio, buscando siempre el lucro, pero son individuos. Si acaso grupitos de 3 o 4 que se caracterizan por ser exploradores, por ser amantes del riesgo y por ser pocos. No son muchos los comerciantes en esta época. Ahora, ya cuando llegamos a la Edad Media, la dinámica cambia un poquito y la motivación de la empresa va a venir dada por la demanda. Pues aquí, mis amigos, viene la pregunta, ¿qué es la demanda? Cuando uno habla de oferta y demanda, ¿a qué se refiere con demanda? ¿A qué les suena?
¿Cómo? Creo que es todo el bienes que necesitamos subsistir Cuando estamos oyendo muy lejos. para poder. ¿Hola? Bueno, Melanie, ¿qué entiendes tú por demanda? mm, como todo lo que una población exige, como, sí, Todo lo que una población exige. Pero lo exige ¿por qué? porque es una necesidad. Ah, ok, entonces listo, es una necesidad. Muy bien. Ok, y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la población pobre? ¿Qué pasa con la gente que vive en barrios marginales? Ellos tienen necesidades. Sin embargo, no tienen demanda desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque la demanda requiere que sea una necesidad respaldada con capacidad de compra. Entonces, la definición de demanda es un conjunto de necesidades respaldadas con capacidad de compra. Y esto es muy importante, la capacidad de compra. Porque básicamente el centro del capitalismo es que el capital, la producción y los esfuerzos de la sociedad completa van a ir respaldados, van a ir dirigidos a los lugares donde están demandados. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay una pandemia, digamos, una pandemia global que está afectando las cadenas globales de producción, que está afectando el intercambio, que está afectando el turismo a nivel global. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se demoraría el sistema capitalista dirigiendo los recursos necesarios para producir una vacuna? O tal vez dos, o tal vez tres. Pues, si la experiencia de la actual pandemia nos dice algo, entre 9 meses y un año. ¿Sí o no? Ahora, imagínense que hay una pandemia, pues no es una pandemia, es más un problema de salud, es una enfermedad altísimamente contagiosa, letal, mucho más letal que el COVID, afecta solamente a África. Por ejemplo, el ébola. El ébola lleva asolando África desde los 70. Y cada cierto tiempo hay un outbreak, hay una aparición del ébola. Y aún así no hay una vacuna. Ahora, hace poco desarrollaron un protocolo con una cantidad de medicamentos que le reduce la calidad a la mitad. ¿Por qué? Bueno, porque se empezaron a enfermar europeos. Esa es la diferencia entre necesidad y demanda. Sacamos una vacuna en 9 meses porque los que necesitan la vacuna tienen capacidad de compra. Al ébola nos demoramos 30 o 40 años porque es básicamente una obra de caridad. Feo, ¿no? Es ese tipo de desbalances, es ese tipo de desequilibrios, es ese tipo de desigualdades lo que legitima la cooperación internacional, lo que legitima la existencia del Estado, y lo que dice que de pronto ese libre mercado así como dejado a sus anchas de pronto no funciona tan bien.
Pero bueno, volvamos a la Edad Media. Porque aquí, como tenemos un señor feudal que está expropiándole, que se está quedando con la riqueza en su relación señorial con los vasallos, pues entonces está acumulando capacidad de compra. Y esa capacidad de compra, pues hace que quiera productos más raros, más sofisticados. Claro, uno cuando va a la universidad y está mal de plata, pues almuerza empanada, empanada con Coca-Cola. Si está un poquito mejor de plata, pues entonces va al restaurante italiano de la pasta por 7.500 pesos. Y cuando está votado porque está celebrando que sacó 5 en el parcial de historia económica, entonces va para Pizza Candelaria, que es un restaurante de pizza que queda ahí sobre la segunda, la 12 con segunda, donde el almuerzo ya le toca bajarse de 30.000 pesos. Lo mismo le pasaba al señor feudal. Cuando no tenía mucho ingreso, pues le tocaba beber a punta de empanada. O sea, vivir de lo que explotaba en su terruño, una dieta muy básica, una alimentación sencilla, un vestir sencillo, pero a medida que empieza a acumular capital puede cambiar. Puede decir, venga, ahora voy a ir a comprar pan a la villa cercana porque tengo un exceso de dinero que me permite comprar pan. Ah, es que están trayendo unas sedas de Damasco. Ah, ok, venga, vamos a mirar a ver si nos hacemos un traje, porque tengo exceso de capital, tengo exceso de dinero, tengo poder de compra. Obviamente, eso es lo que abre un espacio para que se desarrolle el comercio y la manufactura. Solamente en la medida en que la gente aumenta su capacidad de compra, se generan incentivos al comercio y se generan incentivos a la asociación de personas en empresas. Ahora, claro, en la medida en que distintas ciudades feudales en la Edad Media tienen señores que tienen cada vez más recursos y que tienen cada vez más capital acumulado, pues se vuelven más atractivos para los comerciantes. Y entonces un comerciante decide que va a ir hasta Constantinopla. Y de pronto el otro dice, venga, vamos a ver qué hay un poquito más allá. Y entonces llega al Valle del Ganges. Y el otro dice, venga, vamos a ver qué hay un poquito más allá. Y termina en China. Las grandes expediciones comerciales tenían esa motivación. Atender a los señores feudales que tenían cada vez mayor capacidad de compra. ¿Por qué? Pues porque se iban a quedar con una plata. Y ahí está el caso de la pimienta de las lecturas. Pero para poder ir más lejos y para poder producir más, necesitamos capital, necesitamos recursos, necesitamos reunir el ahorro de varios. Ya la unidad familiar se nos quedó chiquita. Y como la unidad familiar se nos queda chiquita, tenemos que montar empresas. Entonces, surgen como entidades que lo que están buscando es el lucro, claro, que están enfocadas en promover el intercambio y en generar crédito comercial, o sea, que yo compro barato aquí, vendo caro allí y esa utilidad la voy acumulando y la voy acumulando para poder llegar más lejos, para poder traer más mercancías, para poder tener más inventario y crecer y crecer y crecer. Y entonces comienzan en pequeñas ciudades, de pronto no tienen más alcance que la villa cercana, que la ciudad cercana, y a medida que empieza a generarse dinámica, y a medida que empiezan a crecer, empiezan a volverse redes comerciales, empiezan a llegar a otros lugares. Ahora, obviamente hay una serie de factores que les juegan en contra. Por ejemplo, que los mercados están fragmentados. El mercado de la tierra está fragmentado, el mercado del capital está fragmentado, entonces como que yo tengo que pasar muchas fronteras para poder, que en 250 kilómetros tengo muchas fronteras, entonces hay muchos tipos de cambio, los mercados no están bien estructurados, eso es un reto.
Lo segundo, esas estructuras de la propiedad de la tierra en la que la tierra no se puede ni comprar ni vender, sino que solamente se hereda o se cede, son problemáticas. Son problemáticas porque entonces yo no tengo ningún incentivo para crear una propiedad en la que pueda acumular bienes, por ejemplo, en la que pueda montar una pequeña protoindustria para producir algo. Por eso las primeras empresas son comerciales y no industriales, no manufactureras. Y luego viene el problema de la seguridad jurídica. Si yo tuviera una forma de organización en la que me puedo juntar con 10 amigos para montar una empresa que me va a llevar a Asia a recoger mercaderías para ir trayéndolas por toda la ruta de la seda, intercambiándolas en los pueblos, y yo tuviera la seguridad de que mis amigos van a honrar el contrato y que no me van a tumbar y que no me van a matar en el proceso para quedarse con mi parte, y que cuando termine la expedición el gobierno no se va a quedar con todo porque es un gobierno confiscatorio, entonces yo lo hago. Pero en tanto no hay seguridad jurídica y yo no tengo con quién quejarme si me roban, y la poca utilidad que hice el rey me la puede expropiar para financiar sus iniciativas militares, entonces tengo pocos incentivos para hacer una empresa. Entonces vamos a resolver esos problemas poco a poco. No hay un derecho codificado todavía, los franceses no han codificado el derecho, hay unas normas básicas, digamos, del derecho romano que están codificadas, pero en comercio es muy precario. Entonces vamos a hacer un código de conducta entre comerciantes. Y eso surge de los gremios, esos códigos de conducta. Y esos sirven para darles algo de estabilidad jurídica. Y en la medida en que empiezan a juntar capitales y esos códigos de conducta empiezan a funcionar y permiten la empresa mercantil, pues ya lo que deciden es, oiga, de pronto es mejor ir abriendo puestos en distintas ciudades en vez de ser nómadas, ser sedentarios y tener unas redes de comunicaciones y unas redes de crédito que hagan que las cosas funcionen de forma fluida. Y ahí, entre muchas innovaciones, aparece la letra de cambio de la que hablábamos hace 2 sesiones. Por eso es que nacen las colonias comerciales. Y entonces aparecen, por ejemplo, familias que tenían una casa comercial en Florencia, otra en Milán, otra en Londres, otra en Flandes, y se iban regando por ahí y se empiezan a crear los imperios familiares. Los Médicis, los Forza, todos surgen de ahí. Ahora, en paralelo con la empresa, se desarrollan las finanzas. Y ahí entonces hacemos el finance break de esta sesión y con eso terminamos. Empezamos por el lado de las finanzas. ¿Alguien sabe quién es el señor de la foto? Pues del dibujo. Luca Luca Pacioli. Pachol. Muy bien. ¿Está usted en clase con el doctor viejito, con Armando Chávez? Sí, profe. Para Luca Pacioli, sí señora. Personaje importante. ¿Qué hizo él? Fue que, no me acuerdo en qué época, partió del principio de partida doble, el que instauró. ¿Sí? 1450 y algo, por ahí. ¿Y qué dice el principio de la partida doble? ¿Qué dice la ecuación fundamental? Pues, Activo es igual a a pegar pasivo. cosas. Activo es igual a pasivo más patrimonio, o sea, usos igual a fuentes, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Ese señor fue el primero en hacer contabilidad. A mediados del siglo XV. ¿Eso por qué es importante? Porque empezaron a hacer ferias comerciales y las ferias comerciales necesitaban contabilizar haberes y deberes, lo que tengo y lo que debo. Y para que yo pueda dar crédito,
Tengo que poder registrarlo de alguna forma. Entonces yo tengo que apuntar que le presté plata a fulano de tal. Y ese le presté plata a fulano de tal tiene que entrar como un activo mío. Porque es una cuenta por cobrar. La plata tuvo que salir de algún lado, la plata que yo le presté. Ya sea porque alguien me la prestó y entonces es un pasivo mío, o porque era de mi patrimonio. Y así me mantengo yo equilibrado, me mantengo balanceado y eso me permite ampliar el alcance de mi operación comercial. Y entonces, en la medida en que había ferias comerciales, yo tenía que poder registrar las operaciones con distintos agentes. A quién le compré, a quién le vendí, y de esa forma saber cuánto me quedó, si en la operación gané, si en la operación perdí. Esa ampliación de las ferias comerciales, digamos, el mayor uso de las ferias comerciales en distintos lugares de Europa, también obligó a que la economía se monetizara. O sea, un mayor uso de la moneda. Y cuando hay mayor uso de la moneda y hay mayor uso de la contabilidad, aparece, aparte de la letra de cambio, todo el negocio bancario. Los bancos son de esta época, de Edad Media. Un negocio en el que se concentra el depósito, el crédito, el cambio de moneda. Porque claro, como lo veíamos en la clase antepasada, si me llegan con florines, con ducados y con meravedíes, yo en algún punto tengo que poder hacer el cambio de moneda. Es como si hoy en día me llegan, a Carulla me llegan unos con dólares, otros con euros, otros con bolívares fuertes y otros con pesos. En algún punto tengo que hacer el intercambio. Entonces fíjense que todo eso aparece ahí. Y es un punto muy importante el de la contabilidad, porque cuando yo tengo contabilidad, cuando tengo un registro de mis operaciones, puedo planear. Si yo voy por la vida silvestre comprando y vendiendo sin saber a quién le compré, a quién le vendí y cuánto me gané, pues no puedo planear. Pero si yo tengo una idea de cuáles son mis ingresos, de cuáles son mis egresos y de quién es mi mejor cliente y de quién es mi peor cliente y de cuál es la feria más rentable y cuál es la feria menos rentable, pues ya sé a dónde ir. Y hay una cosa chévere que pasa por ahí en el siglo XIII, y es que como estamos en el auge del comercio marítimo y estamos viendo a ver cómo hacemos para llegar a Asia y cómo hacemos todo el intercambio de todo el comercio en el Mediterráneo, aparecen los seguros, el seguro del comercio marítimo. ¿Quién de ustedes me puede explicar qué es un seguro? Como que algo que apacigua el riesgo que puedes contraer tú. ¿Cómo lo apacigua? Cuando dices apacigua, yo pienso en el riesgo como una bestia furiosa que hay que calmar. Yo, yo creo que más que apaciguar es como si fuese un colchón, como si fuese eh, algo así como para usar en caso de emergencia, un respaldo, diría yo, Ajá. ¿Un respaldo en caso de qué? de emergencia. Un respaldo, sí, bueno, en caso de que algo que no estaba previsto ocurra. Eso, Entonces, ese es el punto. Es en el caso de que algo inesperado ocurra. Es lo que se llama un activo contingente, porque es el concepto de contingencia, ¿es claro? sí, Yo les pago 50.000 pesos a cada uno si Nacional queda campeón del fútbol colombiano. Eso, esos 50.000 pesos, ¿son ciertos? ¿Ustedes saben que los van a recibir? no, No, dependen de qué.
El resultado del partido. Del resultado de los partidos, porque faltan muchos Bueno, partidos para que se sepa quién queda de campeón. Solamente estoy poniendo este ejemplo porque en mi clase de riesgo esta mañana pregunté por el fútbol colombiano porque no tengo ni idea ni me importa, entonces por ahí supe que de pronto Nacional quedaba campeón. Listo, vale, esa suma de dinero es incierta para ustedes, es contingente. El seguro me sirve porque me protege en caso de contingencias, de cosas que pueden o no llegar a pasar. Por ejemplo, un seguro de vida. Yo compro un seguro de vida que es un contrato financiero en el que en la eventualidad de que yo me muera, a mi beneficiario o beneficiaria o beneficiarios les paga una suma de dinero. Pero si yo sigo vivo, no les paga. Entonces es un activo contingente. Ahora imagínense que ustedes tienen que transportar ánforas de vino desde Grecia hasta el imperio, desde España hasta Bizancio. O sea, tienen que coger todo el Mediterráneo de occidente a oriente, hasta Constantinopla, hoy Turquía, hoy Estambul, pues. O sea, básicamente se tienen que hacer todo el Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo. La probabilidad de que su barco se hunda es grande. A ver, van en un barco de madera con velitas de tela bordeando toda la costa mediterránea por Francia, Italia, en fin. Claro, es un negocio muy rentable porque el vino español se va a vender muy bien por allá y les va a dejar mucha plata. Pero corren el riesgo de que el barco se hunda. A mí, ¿cómo me parecería de chévere si yo me junté con unos amigos para llenar ese barco de vino y mandarlo? Me parecería regio que en caso de que el barco se hunda, alguien me pague dinero para que yo no pierda la totalidad de mi dinero. Y si el barco va y vuelve, cargado de, qué sé yo, qué producto para el intercambio, y entonces vamos a tener una cantidad de productos para vender y eso nos va a generar una rentabilidad maravillosa, pues yo le doy parte de mi rentabilidad a la persona que me aseguró en caso de que el barco se hundiera. O sea, en alguna medida me está mitigando el riesgo. Porque en caso de que se configure el riesgo, el evento adverso, pues yo voy a recuperar una parte de mi plata. Entonces, uno de los objetivos de los seguros es precisamente mitigar, no apaciguar, sino mitigar los riesgos. Esa mitigación de riesgos favorece los negocios. Si yo sé que voy a recibir, por ejemplo, imagínense ustedes que van a exportar flores a los Estados Unidos. Y ustedes ya saben en pesos, perdón, y ustedes saben que van a recibir $1.000.000 dentro de 6 meses, pero no saben si el dólar dentro de 6 meses va a estar a 4.000 pesos o a 3.000 pesos. Esa incertidumbre hace que procuren no gastarse la totalidad del dinero si el dólar va a estar a 4.000, sino que traten de gastar menos en caso de que el dólar esté más barato. Si el dólar está a 4.000 y ustedes vendieron $1.000.000 en Estados Unidos, pues van a recibir 4.000 millones de pesos y pueden gastar mucha plata. Pero si el dólar está a 3.000, solamente van a recibir 3.000 millones de pesos. Si tienen un plan de expansión, ¿lo van a hacer ya o se van a esperar a ver cuánto reciben finalmente? Voy a volver a poner el ejemplo. Ustedes van a vender $1.000.000 en flores en Estados Unidos y van a recibir el dinero dentro de 6 meses. En 6 meses, el dólar puede estar a 4.000 pesos, caso en el cual reciben 4.000 millones, o puede estar a 3.000 pesos, caso en el cual reciben 3.000 millones. Sus costos, gastos y demás de producir las flores fueron 2.500 millones. O sea que ustedes saben que su beneficio puede ser o 500 o 1.500 millones, la utilidad. Tienen un plan de inversión
por hacer, que vale 800 millones de pesos. ¿Lo van a hacer de una vez o se van a esperar a ver al final cuánto dinero reciben? Yo creería que de una vez. Ok. El problema es que si el dólar se pone a 3.000, tú recibes 3.000 millones de pesos, pagas tus 2.500 de costos, te quedan 500, pero el proyecto vale 800, te quedaste sin plata. Quedas debiendo 300. ¿Sí? Si el dólar se pone muy barato, si el dólar se pone a 3.000 pesos, a ti no te va a alcanzar la plata para terminar de pagar el proyecto. Ese proyecto sería rentable si solo si el dólar está a 4.000. Ahora, si yo te ofrezco un seguro en el que tú puedes vender tus dólares, pase lo que pase, a 3.500 pesos dentro de 6 meses, ahora sí puedes hacer el proyecto, porque ya te deja de importar qué va a pasar con el precio del dólar. Entonces, los seguros lo que hacen en alguna medida es mitigar el riesgo y por lo tanto amplían las oportunidades de inversión de los agentes. Ese hecho de que aparecieran los seguros, de que hubiera alguien que tuviera la voluntad de asegurar a la gente, facilitó el comercio y facilitó la aparición de empresas. Aparecen, por ejemplo, las sociedades mercantiles colectivas. Estas las armaban por viajes, entonces se juntaban un grupo de amigos, reunían el capital, montaban el viaje y ahí montando el viaje decidían cómo se iba a repartir el riesgo, cómo se iba a compartimentar el riesgo y cuál era la repartición de los beneficios. ¿Y esto para qué servía? Pues porque cogía individuos que ya habían logrado unir un capital, que ya habían acumulado cierta riqueza, lo que llamábamos capital mercantil, las unas 3 clases, y les permitía juntarlo para hacer un gran proyecto de exploración. Otra que apareció es la compañía, y se llamaban compañías, que tenían una duración limitada, pero que tenían, al igual que las comanditas o que las comendas, de las que hablábamos antes, responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir responsabilidad ilimitada? Que si habíamos pedido plata prestada y el barco se hundía y la cosa y el negocio iba mal, pues yo tenía que pagar la deuda hasta con mi patrimonio. Eso no era hasta el monto que había invertido, sino que yo para pagar la deuda, si tenían que ir contra mi patrimonio, iban contra mi patrimonio, sin problema. Hablaremos de la sociedad anónima, porque quiero dedicarle un buen tiempo en la clase del próximo jueves a las 7 de la mañana. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Por ahora no, profe. Ok. Vale. Muy bien. Pues entonces, nos vemos en 3, 4 días. Profe, una... Melanie.